De nuevo reunido en este día para compartir la palabra de Dios. Qué mejor que reunirnos alrededor de la palabra que nos fortalecerá a ustedes y a mí cuando dejamos que esa palabra entre en nuestra vida. Podemos a compartir esta palabra del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, le deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, aparte de que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y el malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se acercaba a la población de Jericó y un ciego que estaba sentado a un lado del camino, y estaba a un lado del camino porque era ciego, y como era ciego no podía estar haciendo nada porque le faltaba algo muy importante, le faltaba la visibilidad para poder estar ahí trabajando, activo, pero era ciego, tenía que estar a un lado del camino, y estando en ese lugar, posiblemente lo hacía todos los días,
al lado del camino, pidiendo ayuda, pidiendo limosna para poder subsistir. Y en ese lugar, aquel hombre posiblemente escuchaba a mucha gente que hablaba de Jesús, porque Jesús estaba de boca en boca en el pueblo por todo lo que estaba haciendo. Unos los querían, otros no lo querían, otros no lo amaba, otros odiaban a Jesús, y así estaba. Pero aquel hombre que posiblemente había escuchado tantas cosas que había hecho Jesús, tanto milagro que había hecho el Nazareno, pues un momento de su vida le presentó la mejor oportunidad que él no podía dejar pasar, porque las oportunidades importantes en nuestra vida cuando llega, no las tenemos que dejar pasar, porque puede ser que no vuelva a pasar de nuevo en nuestra vida. Y aquel hombre escuchó mucha bulla que era anormal en ese sitio, mucha muchedumbre, y preguntó: ¿y qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y alguien le dijo: es Jesús de Nazaret, que está pasando por acá. Y cuando aquel hombre escuchó lo que le estaban contando y quién era el que estaba pasando, aquel hombre pensaría rápidamente: esta es mi oportunidad, no la puedo dejar pasar, no la puedo desechar. Y de una vez aquel hombre comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y esas palabras de Jesús, Hijo de David, es porque la profecía decía que de David iba a salir aquel que iba a ser el pastor del pueblo. De David iba a salir, del rebaño de David, iba a salir el Mesías. Y por eso esas palabras: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y lo mandaron a callar, sí, lo mandaron a callar. Pero aquel hombre no hizo caso. Él sabía qué era lo que quería, él sabía qué era lo que estaba buscando, y gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Aquel hombre insistió, porque en la vida nosotros tenemos que ser insistentes cuando queremos buscar las cosas, cuando tenemos una meta, cuando queremos alcanzar un logro. Tenemos nosotros que ser insistentes, aunque en el camino encontremos obstáculos, dificultades, complicaciones. No tenemos nosotros que apagarnos, siempre y cuando que esa meta sea beneficiosa para nuestra vida. Pues aquel hombre, aunque lo mandaron a callar, aunque había mucho ruido, aquel hombre gritaba más duro, no hizo caso, seguía gritando: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, porque ahí va su oportunidad, ese era su momento. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que Jesús se detuvo y lo mandó a buscar. Pero si aquel hombre se hubiese quedado callado, cuando lo mandaron a callar, se hubiese quedado callado, pues se le hubiese pasado la oportunidad de su vida. O si aquel hombre escuchó aquel ruido y no hubiese preguntado qué era lo que estaba pasando, se le hubiese pasado la gran oportunidad de su vida. Pero aquel hombre supo preguntar en el momento, aquel hombre supo insistir en ese momento, y ahora Jesús lo llama y lo manda a buscar y le hace esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y aquel hombre estaba bien claro qué era lo que quería para él. Y cuando Jesús le dice esas palabras: ¿qué quieres que haga por ti?, él le contestó: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: recobra la vista y tu fe te ha curado. Lo sanó la fe de aquel hombre. Aquel hombre tuvo la suficiente fe y Jesús le dice: la fe te ha curado, porque esa fe lo llevó a actuar así, de esa manera. Esa fe lo llevó a ser insistente de esa manera, porque es importante la fe en nuestra vida, porque cuando tenemos fe en nuestra vida no nos vamos a desmotivar, porque a veces muchos de nosotros nos desmotivamos muy fácilmente. Cualquier cosa nos desmotiva, cualquier obstáculo nos está desmotivando, cualquier dificultad, perdemos nosotros ese deseo de echar para adelante. Muy fácil se nos desmotiva en la vida. ¿Por qué? Porque nos falta fe, nos falta confianza. Pero cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza, cuando uno sabe en quién está confiando, uno se fortalece.
y el obstáculo, las dificultades, nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos más, a ser personas más fuertes interiormente para buscar lo que queremos. Y en aquel momento Jesús le estaba premiando la fe, la insistencia de aquel hombre. Tu fe te ha curado. Pero es importante también ustedes y yo decirle al Señor, Señor, que vea, Señor, que vea que sepamos ver nuestra vida, que sepamos leer los signos de nuestro tiempo, que sepamos ver qué es lo que tenemos que hacer en la vida, que sepamos ver qué es lo que tenemos nosotros que alejarnos de la vida, saber tomar decisiones, pedir al Señor, Señor, que vea. Es importante que no estemos a un lado del camino, como estaba el ciego. El ciego estuvo a un lado del camino, pero después que Jesús lo sanó, nos dice el Evangelio que enseguida, cuando el ciego recobró la vista, comenzó a seguir a Jesús, bendiciéndolo por todo el pueblo. Es decir, él no se quedó. Después que el Señor le dio la visibilidad, le dio la vista, no se quedó de nuevo al lado del camino, porque hay muchas personas, o somos muchos, que estamos sanos y ahí estamos al lado del camino, no estamos haciendo nada, se nos está pasando el tiempo y ahí vamos sin hacer nada. Como dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma. El Señor nos necesita a nosotros ahí. El Señor nos necesita a nosotros ahí en la acción, en la actividad, como aquel ciego dejó ya de estar a un lado del camino para estar ahora en el camino. Ya no está a un lado, ya está en el camino, está edificando su propia vida. Así también ustedes y yo no podemos estar a un lado del camino, tenemos que estar en el camino, edificando nuestra vida, pensando en nuestro futuro, pensando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, pensando en Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? Es decir, tenemos que estar en el camino, edificando, construyendo puentes, siendo solidarios, echando para adelante, pero para eso necesitamos muchas veces decirle a Jesús, Señor, que vea qué es lo que tengo que hacer, que vea quiénes son de verdad mis amigos, que vea qué es lo que tengo que realizar en esta vida, que vea cuál es mi camino, cuál camino debo elegir, a dónde debo estar, porque en la vida se nos va a presentar muchos caminos para confundirnos y esos caminos nos pueden confundir y nos puede sacar del enfoque, nos puede sacar del camino, nos puede sacar de donde ustedes y yo debemos estar siempre, ahí con Jesús, con nuestra mirada en el norte, edificando nuestra vida y ayudando también a edificar otras vidas con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra amistad. Pues hermanos, no podemos estar a un lado del camino, tenemos que estar ahí en el camino. El Señor nos quiere a ustedes y a mí en el camino, edificando, construyendo y haciendo muchas cosas, no solamente por nosotros, sino también por nuestro prójimo. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, nos tenemos que preguntar ustedes y yo, ¿a dónde estoy? ¿Estoy a un lado del camino, con las manos en el bolsillo, o estoy en el camino? Y si estamos en el camino, tenemos que decirle al Señor, Señor, que vea cuál es mi camino, para que nunca nos desviemos del camino donde ustedes y yo debemos estar. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.